Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes, damos comienzo a la segunda jornada del quinto Congreso FILA 2024 del Bachillerato de Investigación de Diego Álvarez. Comenzamos esta segunda sesión con la alumna Sofía Dato Gómez, que presenta el trabajo ¿Son los microplásticos el nuevo condimento del siglo XXI? Un estudio sobre su presencia en la sal de mesa, que ha sido tutorizado por Isabel Zamorano Lucas. Recordar un par de cuestiones. Por protocolo no se aplaude hasta no terminar el turno completo de preguntas y de intervención de la alumna. Y segundo, recordar que se le va a hacer preguntas a la alumna que pueden ser de tipo positivo, negativo, neutro y que solo tiene que ver con el debate académico. No tiene que ver nada con la bondad o con las deficiencias del trabajo, todo lo contrario. Lo que se pretende es que haya un debate académico. Sobre todo para la familia, que no se ponga nerviosa, que no va la cosa para hacer daño. Dicho eso, comenzamos la exposición. Sofía, a partir de ahora tienes 15 minutos. Buenas tardes. Con la venia del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación, titulado ¿Son los microplásticos el nuevo condimento del siglo XXI? Un estudio sobre su presencia en la sal de mesa, tutorizado por Isabel Zamorano Lucas. Aquí se muestra un índice con los contenidos del trabajo, comenzando por la justificación. El plástico es un material indispensable en nuestras vidas. Un estudio confirma la presencia de 5 millones de plásticos en los océanos y se estima que para el año 2050 habrá más plástico en los ecosistemas acuáticos que peces. El plástico, por consiguiente, se ha convertido en el residuo más recolectado en las costas. Tal es la cantidad de plástico acumulado que se han ido formando islas de plástico de una considerable extensión, siendo la más grande localizada en el Océano Pacífico, con una extensión comparable a la del continente europeo. Diversos factores como el sol o el viento hacen que estos plásticos puedan degradarse en partículas más pequeñas conocidas como microplásticos. Y estos microplásticos ya están presentes en protectores solares o geles de ducha. La ingesta de estos microplásticos por parte de los humanos puede acarrear desconocidos perjuicios a nuestra salud. Es por ello por lo que se plantea el siguiente problema de investigación. ¿Es posible hallar microplásticos en la sal de mesa? Con un objetivo general, comprobar la presencia de microplásticos en la sal de mesa y con dos objetivos específicos. El primero, conocer la contaminación por microplásticos en los mares de los que procede la sal. Y el segundo, determinar la cantidad aproximada de microplásticos en la sal de mesa comercializada en Tierra. Una vez concluida la justificación, pasamos al marco teórico, el cual está dividido en los siguientes bloques. El primero, el plástico. Según el diccionario etimológico, viene de la palabra en griego plásticos, que significa moldear. Sus orígenes se remontan a 1920, cuando se definió la macromolécula de acuerdo con Castells et al. Dendit y Salvino describen los plásticos como un material terriblemente versátil. Con relación al segundo bloque, tipos de plástico, destacan los termoplásticos, que de acuerdo con González pueden ser fácilmente reciclados. Los plásticos ingenieriles, que poseen unas propiedades excepcionalmente buenas de acuerdo con Beltrán y Martilla. Y por último, los polímeros conductores, que según Sarmiento y Hernández poseen unas propiedades mecánicas similares a las de los polímeros convencionales y a su vez presentan similitudes con las propiedades eléctricas de los metales. Finalizando con el último bloque, microplásticos en la alimentación, según De la Torre, los microplásticos son pequeños fragmentos de plástico cuyo diámetro es inferior a 5 milímetros y su origen puede ser primario o secundario. Un estudio de Yael et al. Encuentra microplásticos en pescados y mariscos y la OMS confirma la presencia de estos en el agua dulce. Fullana et al. Encontró microplásticos en bebidas como leche desnatada, cerveza o refrescos. Con relación a la metodología, este trabajo presenta un enfoque cuantitativo, un alcance exploratorio, un carácter transversal y un método de toma de datos mixto. Se utilizarán 3 instrumentos de toma de datos. El primero, una entrevista a expertos, seguido de unos registros documentales y un trabajo de laboratorio, en el que fue crucial el empleo de la lupa binocular.
En esta investigación se distinguen 4 fases: una fase preparatoria, un trabajo de campo, una fase analítica y una fase final. Y a continuación se desarrollará el trabajo de campo. El trabajo de campo está dividido en las siguientes fases. En la primera fase se obtuvieron los registros documentales, que ayudarán a responder al primer objetivo específico. Durante el trabajo de laboratorio, que comprende la segunda fase, se desarrolló la siguiente experimentación. Tras realizar diversos pretest, se optó por disolver 20 gramos de sal en 100 mililitros de agua destilada, repitiendo dicho proceso 5 veces hasta llegar a disolver 100 gramos de cada tipo de sal. Una vez disueltas, se filtraron a la las disoluciones utilizando un compresor de aire, y los filtros que se utilizaron fueron los filtros Waldman 54. Una vez filtradas, se prosigue con la observación de los filtros. Estos se observaron mediante la lupa binocular conectada al ordenador mediante el programa Amescope. Y para observar las partículas se utilizó un aumento de 40 fold. Tras observar las partículas, se fotografían las partículas y por último se realiza una medición de la superficie, longitud, perímetro y anchura de todas las partículas, organizando finalmente todos los datos en un Excel. La tercera fase corresponde con la entrevista a expertos. Fue realizada la doctora Rosa María Peñalver Soler, que es la directora de la línea de investigación de microplásticos en la Universidad de Murcia. Y el objetivo de esta investigación fue aportarle validez al trabajo de laboratorio y contextualizar acerca de la situación actual de los microplásticos y las legislaciones vigentes. La cuarta fase se correspondió con la organización de datos y el análisis. Y una vez analizados, pasamos a los resultados, los cuales están clasificados por instrumentos de toma de datos. El primer instrumento fue la entrevista a expertos. En esta entrevista se pueden distinguir los siguientes bloques. El primero fue la presencia de microplásticos. La doctora afirma la presencia de microplásticos en placentas y leche maternas, confirmando así también la presencia de los microplásticos en todos los ecosistemas, ya que se han encontrado incluso en glaciares. El segundo bloque corresponde con la legislación actual para su regulación, y la doctora nos responde que no hay una legislación vigente debido a que no hay una metodología estandarizada para el control de estos microplásticos. Y en relación al último bloque, titulado Su repercusión en la salud humana, no hay estudios concluyentes, pero hay científicos que plantean la posibilidad de que los microplásticos puedan tener efectos en nuestro sistema inmune, de que puedan causar cáncer o de que puedan tener un efecto inflamatorio. Con relación a los registros documentales, se clasificaron las sales según su mar o océano de referencia, y en esta tabla se puede observar cómo 2 de las sales proceden del océano Atlántico y 4 de ellas del mar Mediterráneo, perteneciendo una al mar Menor. Las 2 restantes eran sales de roca, la sal 7 proveniente de Alicante y la sal 4 de la cordillera del Himalaya. Tras analizar las fuentes obtenidas, se estima que la contaminación por microplásticos en el océano Atlántico es de unas 200 millones de toneladas en todo el océano. En cuanto al mar Mediterráneo, la contaminación por microplásticos en el litoral alicantino, que fue el lugar donde se recogió la sal, oscila entre los 500.000 y 1 millón de microplásticos por kilómetro cuadrado. Y por último, con el mar Menor, se estima que la contaminación de microplásticos es de aproximadamente de unos 37 fragmentos de plástico por metro cuadrado. Con relación al último instrumento, la experimentación, una vez visualizadas las partículas y cuantificadas, se clasifican entre gránulos y fibras. En la siguiente gráfica se observa la cantidad de gránulos hallados por cada 100 gramos de sal. Resulta curioso como en la sal 2 no se obtiene ningún gránulo, no se observó ningún gránulo por cada 100 gramos de sal. Y aquella sal que más gránulos presentó fue la sal 7, con un total de 15 gránulos por cada 100 gramos de sal. Se determinaron su color, su superficie y su perímetro. Y respecto a la superficie media de los gránulos, se puede observar cómo la mayoría tiene una superficie que oscila entre los 2.000 y los 5.000 micrómetros cuadrados. Y aquí se muestran imágenes de los gránulos encontrados durante la experimentación. Continuando con las fibras, llama especialmente la atención el caso de la sal 2, que fue aquella en la que más fibras se encontraron, con un total de 19 por cada 100 gramos de sal.
La segunda sal en la que más fibras se encontraron fue en la sal 3, con un total de 9. Y aquellas sales en las que menos fibras se pudieron observar fueron en las sales 4, 7 y 8, con un total de 3 fibras por cada 100 gramos de sal. De las fibras se determinó también su color, su perímetro y su longitud. Y respecto a la longitud de las fibras encontradas, se puede observar cómo la mayoría presenta una longitud de entre unos 100 y 200 micrómetros, seguidas muy de cerca de aquellas cuya longitud media es de entre 1000 y 2000 micrómetros. Y aquí se pueden observar imágenes de las fibras encontradas tras la experimentación. Aunando gránulos y fibras como microplásticos, a ellos nos referiremos como partículas. Y se realiza la siguiente gráfica. Aquí se observa cómo las sales que más partículas por cada 100 gramos presentan son las sales 2 y 3, con un total de 19 partículas por cada 100 gramos de sal. La segunda sal en la que más partículas se observaron fue la sal 7, con un total de 18 partículas por cada 100 gramos de sal. Y aquella sal en las que menos partículas se hallaron fue la sal 4, con un total de 7. Finalizando con las conclusiones, respecto al objetivo general, una vez analizadas las sales, se concluye la existencia de microplásticos en todas ellas, ya que se encontraron partículas que no se correspondían con la sal. Tras analizar 100 gramos de cada una de las sales, se halló un total de 119 partículas, de las cuales el 52% se correspondían con los gránulos y el 48% se correspondían con fibras. Respecto al primer objetivo específico, tras consultar las fuentes, se estima que en el océano Atlántico el 65% de la basura marina sea plástico. Y también se estima que hay un total de 200 millones de toneladas de microplásticos en todo el océano. Con relación al mar Mediterráneo, la contaminación por microplásticos en el litoral alicantino concretamente es aproximadamente de entre 500.000 y 1 millón de microplásticos por kilómetro cuadrado. Y el mar Mediterráneo es el mar más contaminado por plástico del planeta. Con relación al mar Menor, se estima que hay un total de 37 partículas de plástico por cada metro cuadrado, tras consultar las fuentes que nos proporcionaron esta información. Y en relación al segundo objetivo específico, para responder a este se estableció una proporcionalidad con los datos obtenidos que se mostrarán en la siguiente gráfica. Esta proporcionalidad se estableció para conocer el número total de partículas por cada kilogramo de sal. Se observa cómo las sales 2 y 3 son aquellas que más partículas por kilogramo presentan, con un total de 190. Seguida muy de cerca de la sal 7, aquella sal que presentó un total de 180 partículas por kilogramo. La sal en la que menos partículas se encontraron fue en la sal 4, con un total de 70 partículas por kilogramo de sal. Respecto a las limitaciones del trabajo, la falta de tiempo no nos dejó haber analizado con una mayor cantidad de sal y como posibles trabajos futuros se podría comprobar la presencia de microplásticos en distintos alimentos como el agua potable, la miel o el azúcar, o comprobar la presencia de microplásticos en productos como pasta de dientes. Aquí se muestra una bibliografía del trabajo y para terminar me gustaría agradecer a Isabel Zamorano por su cariño e implicación en este trabajo, ya que no habría sido lo mismo sin ella, a Pedro Bernardo Rocamora, coordinador del bachillerato de investigación, por su implicación en cada trabajo, al equipo directivo por brindarme la oportunidad de cursar este bachillerato, a Pepe Villalba por proporcionarnos el instrumento fundamental de esta investigación que fue la lupa binocular, a José Sánchez Molina por proporcionarnos el compresor de aire que utilizamos y de este modo ahorramos agua en la experimentación, a mi familia y a mis amigos, que es por mostrarme siempre un apoyo y un amor incondicional. Y a continuación me pongo a disposición de preguntas. De acuerdo, muchas gracias, Sofía. Paso la palabra a la tutora Isabel. Bueno, Sofía, fenomenal, muy bien, enhorabuena. Felicidades. Lo has hecho estupendamente. Yo quiero añadir un dato, y ese dato es que el manejo del filtro para visualizar las partículas no era nada fácil. Se necesitaba precisión, rigor
y mucha paciencia, ¿verdad? Esas cualidades las has demostrado que las tienes fenomenal. Pero es que además le añadías un condimento, no microplásticos, sino simpatía y una sonrisa siempre extraordinaria. Quiero decir que en la lupa lo que tú veías era 1 milímetro cuadrado. El filtro tenía aproximadamente unos 12 centímetros cuadrados de superficie, una diferencia considerable. Eso significaba que un pequeño movimiento en el filtro, el campo de visualización lo alejaba 3 kilómetros. Y acabó con una destreza genial. Pasaba el filtro, lo manejaba estupendamente, algo extraordinario. A mí se me iba siempre, pero Sofía lo ha hecho genial, de verdad. Ha sido un placer el poder haberte acompañado en esta investigación. Me ha encantado, de verdad, Sofía. Te deseo muchísima suerte y nada, que sigas con esa sonrisa. Muchas gracias. Felicidades. Bueno, pasamos ahora al turno de debate con el tribunal, al que presento. Tengo a mi derecha el profesor Joaquín Manuel Bastida, a mi izquierda Rocío Camacho Carrillo, y bueno, cedo la palabra a Rocío que empiece su turno de intervención, ¿de acuerdo? Hola, Sofía. Hola. Mira, en tu experimentación se determina que la sal de mesa contiene microplásticos. Sí. A mí me gustaría saber qué opinas sobre si un posible trabajo de investigación podría ser determinar qué tipo de plástico llevan microplásticos llevan la sal de mesa, porque al fin y al cabo la estamos consumiendo en el diario. Claro. Desde mi punto de vista considero que sería un trabajo estupendo, pero que se necesitaría un material más específico, ya que la lupa nos permite observar dichas partículas, pero no determinar exactamente qué tipo de plástico estábamos observando. Por lo que se necesitaría de algún espectrómetro o de un material más específico para determinar exactamente el tipo de plástico. Muchas gracias. Turno ahora de Joaquín Gómez. Hola Sofía, buenas tardes. ¿Hay algún motivo o algo que tú pudieras atisbar por qué en la sal número 2 no aparecían gránulos y sí fibras? Eso... Espera, voy a ir a la gráfica otra vez. Sí, que... Es un dato curioso, pero debido a que solo pudimos analizar 100 gramos de sal, estos datos no son 100% seguros, es una estimación. Que no se hayan podido observar gránulos puede ser por varias razones. Por ejemplo, pueden haber pasado desapercibidos porque presentaban un tamaño muy pequeño, o pueden haberse localizado más gránulos, por ejemplo, en la parte superior del envase se supone que es donde se desprenden más partículas de plástico. Y puede ser que en la sal 2 no se hayan encontrado gránulos por el simple hecho de que hayan pasado desapercibidos. Una de las cosas que a mí me ha llamado poderosamente la atención cuando he visto tu gráfica es la gran diferencia entre las sales de origen marino y una sal de interior, como podría ser la sal del Himalaya. Entiendo que si tú tuvieras que recomendar una sal donde hubieran pocos restos de microplásticos, bien en forma de gránulo o forma de fibra, sería utilizar una sal de interior, como por ejemplo sería la sal de las salinas de Jumilla o cualquier sal que haya en el interior de... Sí, pero eso no significa que al mismo tiempo no estemos consumiendo microplásticos, ya que se pueden encontrar en todos los ecosistemas y pues, a la vez, como tienen un peso tan ligero, son fáciles de transportar por el viento, también debido a su bajo tamaño. Por lo que se pueden encontrar microplásticos en cualquier sal, pero aquellas sales, por ejemplo la sal 4 del Himalaya o la sal 7, que son sales de roca,
Respecto a que en una se hayan encontrado bastantes en relación a las otras que proceden de mares y océanos que están sumamente contaminados, sí que sería una buena opción consumir más sal de red. Aunque eso no determina que no estés consumiendo microplásticos. Bueno, Sofía, yo no he dicho cómo me llamo, me llamo Pedro Peinado. Y, a ver, quiero hacerte una matización a la respuesta que acabas de dar. No es un error de observación, no, lo que le acabas de presentar a Joaquín. Es que tú coges una muestra y te ciñas la muestra. Entonces, una muestra va a ser una cosa y otra otra. No es que vosotros estéis estimando nada, es simplemente que observas lo que ves. Sí, que esa muestra me pareció. Claro, es que es lo que pasa con los muestreos, es decir, que por eso se intenta que sean lo más representativos que se pueda. Y el vuestro creo que está muy bien elegido. Entonces no creo que sea un problema de sesgo de trabajo, no lo creo así. Yo sí soy muy fan de la SAL 4, por los datos que arroja, y en tu trabajo, en la tabla número 1, en la SAL 4... ¿Esta tabla? No, Ah. en la tabla De los mares y la... en la de los colores. No, te digo el nombre, que no quiero que te acuerdes. No pasa nada. Vale, no te preocupes. Lo pongo. Mira, la cuestión es que en la SAL 4 tiene menos gránulos, ¿no? Tiene menos fibras y luego tiene un color azul y todos los demás son negros o oscuros, ¿vale? La pregunta es, a mí la pregunta que me pide el cuerpo es del Himalaya. ¿En el Himalaya hay plástico? Hay plásticos en todos sitios actualmente. Pero sí que es verdad que, aunque el Himalaya no sea una zona totalmente industrializada, en la que no hay muchas fábricas o no se vierten muchas toneladas de plástico, es, como había dicho anteriormente, que puede ser que debido a su bajo tamaño, ya que su diámetro es inferior a 5 milímetros, y a su peso ligero, esto puede permitir al viento desplazarlos y depositar estas partículas en la cordillera del Himalaya, por lo que sí que se probable. ¿Y hay alguna teoría más? Imagínate que estuviese tan alto que no llegasen los plásticos. ¿Qué hacen esos plásticos en la sal? Esos plásticos es que... Pero perdona, ¿tiene que ver algo con el color? Yo, desde mi punto de vista, creo que no tiene que ver con el color, ya que los plásticos se pueden encontrar en las sales por diferentes motivos. El principal, por ejemplo, sería el envasado, ya que todas estas sales han sido envasadas en plástico, y este plástico puede desprender partículas a la sal. O sea, que puede ser que el plástico del envase sea azul y por eso sea mayoritario y distinto a los demás, ¿no? Sí. Fantástico. Bueno, yo, Sofía, de parte de todo el tribunal y de todo el centro, te quiero dar la enhorabuena porque además quiero que sepa la audiencia que ha sido seleccionada para el Congreso Don Bosco de Jóvenes Investigadores, con lo que no seré yo quien defienda la calidad de tu trabajo, sino que se defiende por sí sola por la participación en ese congreso que va a representar a nuestro centro en ese congreso, del Bosco de Zaragoza. Y nada, yo por mi parte darte la enhorabuena y no sé si quieres añadir algo más. Pues damos por terminada mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Audio Jungle.